votando. Josep, vamos a repasar su experiencia, ¿vale? Si quieres, en los últimos años, en Levante, Hércules, una segunda etapa, y en el Deportivo de La Coruña, porque él empezó como director deportivo. Es verdad que ha estado de preparador físico, ha estado también Sí. en los cuerpos técnicos, por ejemplo, de Pepe Mel, pero como director deportivo su primera experiencia fue en el Rayo Vallecano, ¿vale? En el año 2009 es cuando él empieza su carrera como director deportivo, luego pasa al Hércules, luego pasa al Oviedo, luego va al Levante, donde está acompañado con Tito. Un poco la figura de Carmelo del Pozo que va a hacer ahora en el Valencia es con la que hizo en el Levante, donde había como dos directores deportivos Mm. que trabajaban de la mano para, en este caso, formar un equipo en una plantilla en el Levante Unión Deportiva. Luego del Levante se fue al Depor y luego su última experiencia fue en el Hércules, que es esta foto que estamos viendo. De todas Mm. estas experiencias, Josep, ¿qué destacarías más? ¿Por dónde empezamos, si quieres, destacando su papel como director deportivo? Bueno, pues podemos empezar con la primera de todas, con el Rayo Vallecano, que y si queremos ser optimistas, nos podríamos quedar ahí, ¿no? Exacto, sí. Porque, porque ha sido la mejor, aunque bueno, han habido otras también buenas, ¿eh? Sí, Pero pero bueno, la ahí mejor es fue. esa. Sí, sí, seguramente sí, también por nivel de protagonismo, ¿no? Él empieza como preparador físico, esto me parece curioso. Hmm. Ha sido ya en varios clubes, ha sido preparador físico y ha acabado como director deportivo, que en principio me parecen dos áreas bastante diferentes, pero bueno, se ve que a veces sucede estas cosas. Y bueno, no cabe duda que bueno, si al final alguien acaba trabajando como director deportivo es porque estará preparado para ello. Hmm. Pero bueno, sobre el Rayo, pues muy bien, ¿no? Consiguieron ascender con Sandoval de entrenador. Él empieza como preparador físico, como he dicho, después segundo entrenador y acaba de director deportivo, que asciende, no solo asciende, sino también, bueno, hace una serie de fichajes muy interesantes, como Javi Fuego, Borja García, tengo por aquí apuntado Lucas Pérez, Hmm. Óscar Trejo, fíjate, Oscar lo Trejo. fichó ahí en la temporada 10-11 y sigue ahí. Es bueno, es uno de estos jugadores como el propio Corona cuando era jugador en Almería que equipos así pues le hacen mucho bien y bueno, pues Carmelo Pozo fue el responsable de traer a Óscar Trejo para el Rayo Vallecano. Hmm. Así que bueno, muy buena esa etapa. Hmm. Bueno, nos ha seguido MCM12 barra baja. Muchas gracias por seguirnos. Estamos hablando de Carmelo del Pozo, que como adelantaban los compañeros de COPE ayer jueves, bueno, pues va a ser junto a Corona los directores deportivos del Valencia Club de Fútbol. Pues sí, yo también, bueno, repasando su trayectoria para preparar el programa, coincido contigo, ¿no? Creo que la mejor etapa fue en el Rayo Vallecano, en ese año 2009 y posteriormente 2010. Es verdad que tiene fichajes que aún siguen en el Rayo como Óscar Trejo y que dieron buen rendimiento, ¿no? Porque al final Óscar Trejo lo sigue dando y es un grandísimo futbolista, pero luego son jugadores que es verdad que igual en el Rayo Vallecano no han dado ese rendimiento, pero han sido buenos futbolistas. Borja García, Lucas Pérez, Javi Fuego, también con pasado valencianista, es decir, son Sí, buenos sí. futbolistas. Después del Rayo Vallecano, donde sí cumple con los objetivos, se va al Hércules, ¿no? Donde es su primera etapa. Recordemos que tiene dos etapas en el Hércules. Una que es en el año 2011, cuando deja Rayo, y otra que es hace nada, la última experiencia que acaba en 2022. En esta etapa del Hércules, ¿qué es reseñable? Bueno, pues como decías, ¿no? Después de cumplir sobradamente con los objetivos en el Rayo Vallecano, le llega la opción con el Hércules, que es una situación similar, ¿no? De un equipo que hacía poco bueno, que acababa de descender y que buscaba volver a Primera División. Bueno, pues esto no sale tan bien, para nada. En la primera temporada, pues no consigue ascender con el equipo y en la siguiente que ya bueno, es verdad que ya se entiende que el equipo va a bajar de nivel, pero bueno, en este caso baja bastante. De hecho, está a punto de Hmm. descender, se salva por los pelos, salva la categoría por muy poco, la verdad. Entonces, y a partir de ahí es cesado. Entonces es una mala primera etapa en el Hércules. Recordemos que este Hércules es el que baja después de, bueno, aquella temporada, yo la recuerdo siempre, ¿no? Con Trezeguet, Valdez, que ganó en Sí, el Camp Nou, esa victoria tan histórica para el equipo alicantino. Y bueno, es verdad que por lo que he leído en prensa en esos años, pues su llegada pues ilusionó mucho, porque al final pues venía a hacer una buena etapa en el Rayo Vallecano, era un Hércules que
empezaba como de nuevo un poco como el Levante este año, ¿no? Que bajaba de primera, quería volver a segunda, pero es verdad que los resultados fueron muy malos y no consiguió ese objetivo de ascender a primera división. De hecho, el Hércules no ha vuelto a ascender a primera división, ya fue hacia abajo. Así que, bueno, pues en esa primera etapa un poco de decepción porque se esperaba mucho de él por esa etapa en el Rayo, pero no consiguió los resultados. Pone aquí MCM, Borensi va a hacer la mateixa faena que Corona, entre poco y res. Pues tiene pinta porque poco pueden hacer, no porque quiera, sino porque poco van a hacer con la situación económica que tiene el Valencia y con la gestión que tiene Peter Lim montado en Mestalla. Después del Hércules, fíjate, sorprende su fichaje por el Oviedo. Aquí, ¿qué podemos decir en el equipo asturiano? Porque también tiene etapa, ¿no? Como preparador físico, hay algo extraño con Carmelo del Pozo. Cuéntanos. Sí, pues similar un poco a lo que vivió en Vallecas, en el que asciende de preparador físico hasta director deportivo. Él empieza con el equipo onubense en Segunda B, con el que lo asciende a Segunda División, y ahí en ese equipo que, bueno, trata de mantener la categoría, a ver si rasca playoffs o demás, pues bueno, consigue ahí primero una temporada de tranquilidad en mitad tabla y después a la siguiente, después de una primera mitad de temporada mala, acaba cesando de la mano del entrenador que la había colocado en ese puesto. Totalmente. Bueno, pues también en esta etapa pues ficha jugadores como Michel Herrero, pasado Sí. valencianista, y herculano también, Michel, que sigue ahí en el Hércules, Borja Gómez y Edu Bedía. Sí. Después del Real Oviedo, ya viene a la Terreta y viene al Levante Unión Deportiva, que es, yo creo que aquí cuando hablas de Carmelo del Pozo la gente lo recuerda a partir de esta época. Por lo menos yo ayer que estuve ahí preguntando a amigos y preguntando también a compañeros de Alicante y tal, lo recuerdan ya a partir de cuando ficha por el Levante con Tito, ¿vale? Como hemos dicho antes, entre ellos dos pues confeccionan la plantilla y la dirección deportiva del Levante Unión Deportiva. Y aquí, bueno, es verdad que consigue un ascenso. Yo creo que su etapa, junto a la del Rayo, es lo más destacado, ¿vale? Aquí consigue un ascenso y luego la permanencia. Y bueno, ficha jugadores importantes. Jugadores que todavía siguen en el Levante, como por ejemplo es el caso de Campaña o Postigo. Pero también tenemos el caso de Bardi, tenemos el caso de Lerma. Son buenos jugadores. Y esto se ficha bajo la dirección de Carmelo del Pozo y Tito. De esta época, ¿consideras, Josep, bien, repasándolo, como su segunda mejor experiencia después de Rayo? ¿O incluso la mejor? ¿O dónde la colocamos? Sí, puede estar ahí. Igual la Rayo tiene más mérito por ser un poco más la cabeza visible. Pero bueno, al final todo suma, ¿no? Y forma parte del equipo. Y al final también nos interesa esta etapa porque al final, al fin y al cabo, desarrolla un rol muy similar al que va a tener ahora en el Valencia. Y bueno, como tú has dicho, lo hace bastante bien. Ya la etapa, digamos, buena de Tito, que tuvo ahí como dos momentos en el Levante, uno bueno y uno bastante bueno y otro no tan bueno. Pues bueno, este pues pilla ese muy buen ascenso. Es verdad que venía de descender el equipo y pues tienes esa ventaja, pero ese equipo cambia muchos jugadores y la verdad es que se rearma muy bien con Muñiz y bueno, los que has comentado, ¿no? Campaña, Postigo, Chema. Campaña y Chema venían del Alcorcón, o sea, tampoco eran jugadores con gran cartel. Y fíjate lo que han conseguido, ¿no? Nacho Insa también, la continuidad de Roger. Y bueno, la siguiente temporada es la de la primera permanencia, sufrida, pero la consigue al fin y al cabo y también encuentra buenos fichajes con Boateng, con jugadores como Boateng o Bardi. Y bueno, ahí ya se va del equipo, ficha por el Deportivo de La Coruña y ya no pilla esa etapa más regulera o digamos mala, ¿no? En el Levante con esa postventa de Jefferson Lerma, cuando llegan los Duamena y tal.
por lo que me consta, ya no formaba parte de esa directiva, entonces se puede resumir como una buena etapa, sin Ujú. duda. Luego va el Deportivo de La Coruña y aquí es donde empieza el declive. El Sí. declive absoluto. Porque aquí, bueno, mira, por ejemplo, ayer en Twitter, Radio Taroncha, cuando salió la noticia de la COPE, le preguntó a Germán Barro, que es el compañero de la COPE, ¿no? Que cubre pues toda la información del Deportivo de La Coruña, que qué opinaba de Carmelo del Pozo. Mm. O sea, te leo el tuit, ¿vale? Dime, Fue sí. quien puso la primera piedra de la ruina del Depor. Con Jo. el tercer tope salarial de la categoría, fracasó. La siguiente campaña, sexto presupuesto, se lo cargó todo, llevándose por delante dos presidentes y haciendo fichajes lamentables. Denostado por la afición. Salió por la gatera. Pues un resumen perfecto de su etapa en el Deportivo de La Coruña, donde fue un A ver. auténtico desastre. Yo he visto, bueno, pues temas fichajes y bajas y ventas, ¿no? Que tienen el Deportivo de La Coruña. Y a priori no parecían malas, porque yo viendo nombre digo, no está mal, ¿no? Los jugadores que ficha, los jugadores que compra y que, perdón, que vende. Pero es verdad que es un fracaso total y es, bueno, es que Carmelo Pozo es quien baja, ¿no? Al Deportivo de La Coruña a las categorías no profesionales y de ahí no ha salido el Depor. Ahí No. está el Depor inmerso y este año pues cayó eliminado contra el Castellón y no consigue llegar a segunda división. Un equipo histórico con una masa social impresionante y bueno, es que el recuerdo que tienen de Carmelo Pozo en La Coruña es horrible, Claro. horrible. No sé, ¿quieres destacar algo de estas dos temporadas en el Depor? A ver, sí, claro, como tú comentabas, es su gran borrón, ¿no? Porque es el gran equipo gallego, aquí que no se ofenda a nadie del Celta, pero bueno, el Depor significa mucho, también con todo lo que ha conseguido, y lo lleva a Segunda División B. En la primera temporada, es verdad que tiene el tercer tope salarial y ellos acaban sextos, pero bueno, se acaban clasificando a playoffs y están a punto de ascender. O sea, se quedan a nada. Creo que les elimina el Mallorca. Y también es verdad que, bueno, salvándole un poco a él, que estas situaciones son muy complicadas, ¿no? De cuando haces playoffs, que no puedes preparar nada de cara a la siguiente temporada porque no sabes dónde vas a competir, entonces no puedes hacer nada y si te quedas en segunda división, los mejores jugadores que te han llevado hasta ahí es que se van a ir. Y claro, te deja en una situación complicada y lo hemos visto en otros equipos, por ejemplo, con el Zaragoza, las temporadas post playoffs siempre son malas. Mm. Y bueno, en Mallorca, por ejemplo, también descendió a segunda B después de una temporada de playoffs. Entonces, ahí también hay que ponerle un poco esa salvedad y también, y ahora también lo comentaremos con el Hércules, que al final, claro, ha vivido do- dos dos historias en dos clubes que han ido claramente hacia abajo, en crisis, y que es verdad que él no ha cumplido los objetivos y ha sido parte de ese problema, no ha conseguido encontrar la solución, pero es que tampoco los que han venido detrás lo han hecho. Entonces ahí, claro, hay más, ¿no? que él. Entonces, bueno, pues al final son situaciones complicadas que es verdad que un poco le avalan, ¿no? Porque tiene esa experiencia Mm. para el Valencia, pero que no ha conseguido sacar adelante. Mm. También es verdad que, bueno, como tú dices, son equipos que van hacia abajo, que ya llevaban una crisis social, económica, deportiva, Mm, que llega con eso, ¿no? Y es verdad que también son puestos de trabajo complicados, para trabajar, sí, porque pocos directores deportivos han funcionado en el Depor en los últimos años, al igual que en el Hércules. Pero bueno, estamos hablando de Carmelo El Pozo, y la verdad es que en el Deportivo de La Coruña fracasó estrepitosamente. sí. Después del Deportivo de La Coruña, que por cierto fue cesado por la multitud de protestas de la afición, por esa gente que dice que no sirve de nada protestar, pues mira, en este caso se cesó a Carmelo El Pozo porque el ambiente era tan hostil que al final se tuvo que optar a la rescisión de su contrato. Mm, Después del Depor hay una segunda etapa en el Hércules, ¿no? Que es su último trabajo. Su último trabajo que acabó en 2022 fue en el Hércules Club de Fútbol.
aquí ya es un Hércules que está en segunda B, luego pasa a segunda federación por el cambio de nombre de la Real Federación Española de Fútbol. Y aquí es que el objetivo, evidentemente, que sigue siendo del Hércules, subir a primera federación ahora o en su día subir a segunda, pues no lo consigue. Está 2 temporadas y no consigue subir y conseguir el objetivo. Es verdad que aquí, viendo fichajes y ventas, bueno, pues casi todos son jugadores libres, jugadores que vienen de préstamo. No hay grandes renombres. Hemos hablado, fíjate, hemos pasado de hablar en el Rayo Vallecano de Trejo, de Lucas Pérez, a hablar de jugadores ya pues de un nivel evidentemente más inferior, porque es un equipo que está en segunda federación, ¿no? Que es la 4ª categoría del fútbol español. De esta etapa, la afición del Hércules, que ya no tenía muy buen recuerdo de aquella primera etapa, pues ya en esta segunda etapa ya pues es un desastre. Preguntas a aficionados del Hércules y no tienen buen recuerdo. Y bueno, es que no consigue el objetivo en ninguna de las 2 temporadas. ¿Quieres destacar algo de esta última etapa en Hércules? Bueno, pues un poco coincido con lo que has dicho. Al final, también es que vive en un contexto que es difícil, ¿eh? Porque hay mucha desunión con la crisis de la directiva bueno, enfada a todo el mundo. Entonces, sacar adelante un equipo así, que los jugadores de normal acaban también enfadados con los propios presidentes y con todo el mundo, pues es complicado. Pero bueno, es verdad que tenía ese objetivo de ascender y no lo consigue. Y al final también se va de la mano de uno de los entrenadores que pone. Hemos visto que le costó más en La Coruña, que tuvieron que incluso hacer manifestaciones para que se fuera, pero en otros contextos sí que ha sido una persona que se ha sabido dar un paso a un lado, ¿no? Pero bueno, también, bueno, comentar para todo esto que la ayuda de un compañero periodista del Hércules, que enseguida que ha surgido esto, le he preguntado y me ha informado, pero me ha informado de lo que hizo allí y la verdad es que no lo consiguió, pero es verdad que el problema pues es otro, ¿no? Y es Ortiz y ojalá vaya mejor el Hércules, la verdad, porque nos apena a todos que esté ahí. Pues sí, totalmente. Bueno, pues es verdad que no es oficial aún su incorporación. No sabemos tampoco si el Valencia lo va a hacer oficial. Pero bueno, según informaron los compañeros de COPE, pues bueno, va a ayudar a Miguel Ángel Corona. Evidentemente, este es el currículum que pone encima de la mesa Carmelo del Pozo. Y bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. Tiene etapas buenas, tiene etapas malas. Muy fracasos en sus 2 últimos trabajos, 2 últimos proyectos. Y bueno, pues este es el director deportivo al que puede aspirar el Valencia Club de Fútbol de ahora. Lo siento mucho Sí, por ser duro, pero hemos pasado de tener a Mateo Alemán, hemos pasado de que suenen nombres como Cordón, como Braulio, como Leonardo, a Carmelo del Pozo, que al fin y al cabo viene de 2 etapas en el fútbol no profesional. Esa es la cruda y triste realidad. ¿Que lo puede hacer bien? Pues oye, evidentemente. Pero yo tengo mis dudas. Pero bueno, es lo que hay. Así que nada, damos por concluido este tema, ¿vale? Carmelo del Pozo. Subiremos este vídeo a YouTube. Poner en comentarios, pues si tenéis, bueno, vuestra opinión, ¿no? Respecto a este fichaje. Tampoco hace falta de respeto, que ya hemos subido a Instagram y hemos leído algunos comentarios bastante fuertes, no paséis la línea. Pero bueno, que deis vuestra opinión, si os ilusiona. A mí no me ilusiona, ya doy mi opinión, no me ilusiona nada, porque no me ilusiona nada de este Valencia de Mérito. Pero bueno, es lo que hay. Queríamos comentarlo para que pues para que sepáis, ¿no? La trayectoria de Carmelo como director deportivo y para que seáis conscientes de lo que ha fichado el Valencia.